Buenos días, familia, qué gusto me da saludarles en esta mañana, día 48 de nuestro tiempo devocional. Qué hermosa la palabra del Señor. Cada día nos ha traído alimento, nos ha traído dirección, nos ha traído un consejo. No solamente el consejo de Dios lo vemos reflejado en la vida de las personas en aquellos tiempos, sino que la sabiduría de Dios es permanente. No cambia ni de acuerdo a los tiempos, ni la cultura. La sabiduría de Dios simplemente es algo que podemos aplicar porque trasciende los tiempos, las generaciones. Y si tenemos la sabiduría suficiente de parte del Señor, podremos tener una vida diferente. La clase de vida que nuestro Señor Jesús nos prometió en Juan 10:10, una vida plena, una vida abundante, una vida que vale la pena vivir. Ahora, hoy nos corresponde hacer la lectura de Hebreos capítulo 12. Y el contexto de este capítulo nos viene narrando cómo grandes hombres y mujeres con muchas debilidades, con deficiencias, con problemas familiares, muchos de ellos rechazados por la sociedad, por el gobierno, por los religiosos, lograron cumplir su propósito en Dios. Y aunque dice la Escritura que muchos de ellos solamente pudieron mirar la promesa y la alcanzaron hasta haber partido con el Señor, nos damos cuenta que el propósito del capítulo 12 y el versículo 1 más específicamente nos prepara para correr esa carrera con una visión hacia lo eterno. Dice Hebreos 12:1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, dice el autor, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Algunas cosas llaman nuestra atención de este versículo. En primer lugar, dice que debemos ser despojados del pecado, aunque primero comienza hablando de todo peso. Ahora nos vamos a enfocar en ello. Quiere decir que la única manera en que podremos cumplir nuestro propósito en Dios es siendo libres del pecado. Y no podemos ser libres del pecado por nuestra propia cuenta. Necesariamente es la obra de nuestro Señor Jesucristo puesta sobre nosotros, esa obra completa, magnífica y eterna que fue dar su vida en la cruz del Calvario. Amigo, amiga que me escuchas hoy, te invito a que puedas alcanzar todo el potencial que Dios tiene depositado en tu vida y que Dios cree que puedes alcanzarlo. Pero solamente podemos alcanzarlo a través de la vida de Cristo Jesús en nosotros. Por eso es necesario que rindamos nuestra vida, nuestros pensamientos, sentimientos, planes, emociones a la voluntad de Dios y le digamos al Señor que venga y gobierne nuestra vida, porque queremos hacer su voluntad y queremos alcanzar nuestro máximo potencial. ¿Cuál es el máximo potencial de una persona? La comunión con Dios. Yo sé que algunos estaban pensando en algo diferente, pero el máximo potencial de una persona no es tener más dinero, más títulos o más reconocimientos. En realidad, Jesús lo dijo en el Evangelio según San Juan, que la vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo. Así es que el máximo potencial que podemos alcanzar es solamente a través del conocimiento de Dios y de una relación con Él. Ahora, este pecado que normalmente tiene a las personas cautivo, es liberado ese poder sobre nosotros, es quitado esa autoridad sobre nosotros del pecado por medio de Cristo Jesús, rindiendo nuestra vida a Él. Por eso, esta parte que el autor de Hebreos en 12:1 dice que ese pecado que nos asedia, nosotros a través de Cristo Jesús ya somos libres. Las cadenas han sido rotas. Ya no hay autoridad sobre nuestra vida. Ahora el que ha rendido su vida a Cristo Jesús peca solamente por descuido, pero no bajo ninguna otra circunstancia. Somos capaces de dejar de pecar por medio de Cristo Jesús. No significa perfección. No estoy asegurando que las personas ya no tengan conflictos. En realidad, ser libres del pecado significa que Dios nos permite actuar bajo su voluntad si nos sometemos a Él. En segundo lugar, de acuerdo a este versículo, habla de despojarnos de todo peso. Tanto el pecado como todo peso, que solamente generaliza el autor de Hebreos, es algo que nos permite avanzar. En primer lugar, el pecado que nos detenía. Hoy en Cristo Jesús somos libres. Pero ¿será que el cristiano todavía tiene que ser libre de algunas otras cosas?
Claro que sí, y no estoy diciendo que Cristo no hizo la obra completa. En Él, recuerda, podemos alcanzar el máximo potencial en nuestra vida. Sin embargo, ¿por qué el autor de Hebreos dice que debemos despojarnos de todo peso? Porque hay cosas que no son pecado en nuestra vida, pero que nos impiden avanzar. Son estorbos, son simples estorbos que no nos dejan avanzar. En algún momento, tal vez, si eres hijo de Dios, te has sentido limitado, frustrado, enojado, y sientes que por más que te esfuerzas no avanzas. Bueno, aunque no puedo asegurarlo, es importante revisar, como el salmista lo dijo también: examina mi camino, examina mi andar, Señor. No vaya a ser que yo esté caminando creyendo que todo está bien, pero que hay situaciones en mi vida que me impiden avanzar hacia tu propósito. Despojarnos de todo peso significa también darnos cuenta que hay cosas que no nos dejan avanzar. ¿Habrá algún peso en nuestra vida que no nos esté dejando crecer y alcanzar el éxito o el propósito de Dios? Quiero ponerte algunos ejemplos que pueden suceder muchas veces en nuestra vida. La falta de perdón es un peso que nos detiene. La ira, las inseguridades, los temores, los celos, la amargura, la falta de confianza hacia Dios, son aquellas cosas que propiamente detienen nuestra vida porque nos enredan en un juego de pensamientos y de sentimientos que retienen al cristiano y que no le dejan alcanzar el propósito de Dios. Amigo, amiga, es importante que no justifiquemos todas estas acciones, porque podríamos decir: pues ¿a quién ofendo? Simplemente no me busquen pleito. ¿A quién ofendo? Yo soy así, así nací, Dios me hizo así, así era mi mamá, a veces señalamos así es mi tío, así era mi abuela. Pero sabes, todos esos patrones de conducta se han aprendido y los hemos aprendido a base de la relación. Por eso es que el contexto del capítulo 12 habla de grandes hombres y mujeres que alcanzaron su propósito, pero que todos ellos, los hemos leído en Génesis y en Éxodo estos últimos días, tuvieron cierto peso que les detenía. Y pudimos haber leído cómo los celos, las envidias, los enojos entre hermanos, incluso llegó a haber homicidios, donde cierto peso en algún momento se convierte en pecado, si le permitimos y le damos más tiempo y mucho lugar. Amigo, hermano, te invito a que en esta mañana podamos reflexionar qué está deteniendo nuestra vida, qué está deteniendo nuestro crecimiento, porque la voluntad de Dios es que vivamos una vida plena. Recuerda lo que Jesús dijo en Juan 10:10. Es una vida que vale la pena vivir, pero ¿por qué no la estamos disfrutando? Alguno tal vez de los que me están viendo, y estoy tomando un poquito más de tiempo, pero quiero hablarte de esto. Alguno tal vez de los que me está viendo es que dirá: mi vida es insípida, no tiene sentido, son muchos problemas, son muchos líos. Bueno, los problemas solo te pueden afectar en la medida que tú se los permites. Recuerda, Cristo nos ha hecho libres, incluso nos hizo libres de nuestros argumentos, nuestros pensamientos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar cautivos a ese dolor, a ese sufrimiento, a esos celos, a esa ira, a esos pleitos? Tú decides hasta cuándo. No es Dios, porque a veces decimos: Dios, libérame de esto, pero otra vez salimos de ese cuarto de oración, salimos de las reuniones y otra vez volvemos a cargar y a llenar nuestra mente de temores, de miedos, que por la pandemia, que por el dinero, que por los celos, que por la envidia, y volvemos nuevamente a cargar nuestra vida, y ese es el peso que no nos permite, dice el autor de Hebreos, correr nuestra carrera. Amigo, amiga, tienes una carrera por delante. Pero no solamente dice que la corramos, sino que la corramos con paciencia. Y esa carrera que Dios ha puesto por delante, la puso porque Él sabe que si nos tomamos de su mano, ya somos más que vencedores. ¿Qué te parece si oramos? Le agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de ser libres a través de Cristo Jesús, pero también renunciamos y entregamos todo aquel peso que nos ha estado deteniendo: inseguridades, maltratos, temores, muchas veces angustia, no sabemos ni por qué, pero es algo que ha estado cargando nuestra vida, pero que hoy en el nombre de Jesús podemos ser libres. ¿Qué tal si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradezco que hayas dado tu vida por mí en esa cruz, porque por medio de ese sacrificio soy libre del pecado. El pecado ya no tiene autoridad sobre mí. Ahora vivo bajo la ley de la gracia y del amor por medio de Cristo Jesús.
Gracias por haber roto esas cadenas. Gracias por haber cambiado una condena de muerte, Padre, por una carta de vida y vida nueva. Padre, pero ahora también nos acercamos a ti, mis hermanos y yo, pidiéndote perdón porque muchas veces hay peso en nuestra vida que nos ha detenido. Angustias, temores, Señor, dificultades, malos entendidos, pensamientos, Señor, que no son correctos, sentimientos. Hoy mismo renunciamos a ellos. En el nombre de Jesús te pedimos perdón porque al dejarlos en nuestra mente y corazón han estado arruinando la vida hermosa que tú nos has dado. Te pido perdón, renuncio a ellos, cierro la puerta a cada uno de ellos, Señor, y te pido que me ayudes por medio de tu palabra a correr esa carrera, Padre, de la cual tú ya me has hecho más que vencedor. Gracias por tu amor y tu paciencia, y que por medio de tu palabra vamos a seguir creciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada familia, no te olvides de hacer tus lecturas diarias. Continuemos con nuestras lecturas diarias de la Biblia, que traen vida, que traen fortaleza, que nos confrontan, sí, que nos enseñan, pero que tienen como efecto en nuestra vida que la imagen de Cristo sea formada cada día en nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos el día de mañana.